Atando Cabos. Un podcast de las hermanas Miriam y Noemi Hernández. Sobre bulimia y otros secretos de familia. ¿Cómo es, por ejemplo, cuando tienes bulimia y esa adicción a la comida y vas al supermercado? Yo siempre tenía la intención de comer bien, siempre, la intención estaba. Pero también tenía como el monstruo dentro de mí que sabía que yo necesitaba comer azúcar. Entonces compraba todo el plan perfecto de verduras y comida saludable y después más la basura. ¿Qué pasa? Porque siempre era basura, o sea, lo que yo vomitaba era comida lo peor. Eran la peor comida que te puedes, galletas, donuts o chocolate, cosas con mucho azúcar. Las ganas de comer eran tan grandes, tan todo el tiempo, que si yo ya iba a hacer la compra y tenía golosinas, esas golosinas no duraban, eran para un día. Yo nunca he tenido en mi casa golosinas, o sea, eso no existe. Las cosas de mi trabajo sí, que son las tartas, que es mi pasión, eso no me lo como. Pero las golosinas, yo nunca he tenido golosinas en mi casa, no duran. Es una relación súper tóxica con las golosinas. Eso también un poco es el reflejo de lo que pasaba en casa, ¿no? De mamá y papá. Que cada vez que había algo dulce o especial o diferente, que no era muy a menudo, porque era como un premio cuando comprábamos algo un poco que no era la comida, sí. Lo que era un almuerzo típico, pues de un potaje, carne, pescado, etcétera, etcétera, sino cuando había algo, era como algo extraordinario, ¿no? Pero no duraba nada. No duraba nada. A ver, ¿cómo eran las compras de mamá y papá? Eran compra y filipino, un paquete filipino. Filipino blanco. Eso era para nosotros. ¿Cuánto duraba? 5 minutos. Bueno, éramos 4 también, ¿no? Éramos 4, no duraba nada. Vale, lo que pasa es que... No éramos 4, éramos 6 porque todos comíamos. Éramos 6, sí, pero no duraba nada. No crees... A ver, ¿no crees que hay algo raro? Yo empecé a dar cuenta... cuando era pequeña, que yo iba a la casa de mis amigos y la gente tenía en las alacenas pan de molde con chocolate, magdalena, galletas de limón, cosas súper ricas, y ahí estaban. Eso en mi casa no pasaba, era imposible. Eso no pasaba, era una cosa que no podía pasar, porque si eso estaba ahí, eso no duraba. Entonces eso era como lo que hay. O sea, entonces, ¿qué te extrañaba que llegaba? Porque la gente no se comía, no tenía hambre de comerse. Claro, ha sido toda la vida como que en la familia. ¿Por qué? A ver, la pregunta es, ¿por qué en otras familias puede haber dulces en la alacena y la gente se lo come de manera normal cuando le apetezca, cuando lo sienta? ¿Y por qué en la familia, en nuestra familia, no puede haber esas cosas en la alacena y que se traten esos alimentos también de manera normal? No se puede, en nuestra familia eso no existe. Nunca ha existido eso. No, ¿tú qué crees? No, porque a lo mejor yo me lo estoy inventando. No, estoy pensando dos cosas. Una, que, bueno, por lo menos mi recuerdo de cuando éramos pequeños. Una, que no había... A ver, es un poco extraño porque no había abundancia. La comida que había era la comida de nutrirte, ¿no? Sí. Que eso sí, había comida para nutrirnos. Luego, mi recuerdo es que la comida que había de, por ejemplo, sí me acuerdo de lo que estás diciendo, cuando traía mamá del supermercado un chocolate block, ¿te acuerdas? Se comía en un día, eso sí es verdad, o sea, nunca duraba, o si se hacía un postre, si se hacía un bizcochón o algo así. Sí.
nada duraba, pero la verdad que nunca lo había pensado. Es verdad que no había, o sea, era tan extraordinario que hubiera algo que no sé si a lo mejor era por eso. Es como una reacción de como nunca hay nada, cuando hay nos lo comemos porque no es normal tenerlo. No sé si otras familias, como si, no sé si es que siempre tenían cosas, entonces no le das importancia. O a lo mejor es simplemente porque no podíamos vivir con la ansiedad de tener algo dulce por esa adicción que creo que todos de alguna manera hemos tenido en casa, ¿no? Claro. Entonces, ¿tú qué crees? No sé, yo creo Ya lo dijiste, pero ¿tú qué crees? que yo creo que somos todos un poco adictos y entonces es como que si está ahí te lo vas a tener que comer, ¿no? Sí. Pero también que también creo que hay un problema o un componente que es de la escasez, de al no tenerlo y saber que cuando se acaba no se repone hasta no se sabe cuándo. Pues claro, vamos a acabarlo y además que competíamos entre todos de pequeños a ver quién comía, ¿no? Cuando llegaba algo era como, ¿te lo comiste tú? ¿Me lo comí yo? Sí. No, como era había un poco de carrera. Sí, pero esa escasez de la que estás hablando es interesante porque ¿por qué crees que había escasez? Porque dinero sí había para comprar, no éramos ricos, pero podría haber dinero para comprar 4 paquetes de galletas. Entonces... ¿Esa escasez a qué se debe, según tú? De que no se compraran esos 4 paquetes de galletas y estuvieran tranquilitos en la alacena. ¿Por qué? A ver, primero, a lo mejor una creencia que tenía mamá, que por ejemplo yo también lo hago, o sea, lo que no está en la despensa o en la alacena no te lo comes, si no está, no te lo comes. Y yo creo que mamá siempre, de alguna manera, sí que creo que estaba proyectando en todos nosotros, en mí también seguro, en la necesidad de estar bien físicamente, de estar saludable. Entonces lo mejor es no tener 4 paquetes de galletas, porque si no te comes los 4 paquetes, no crees. O sea, entonces te comprabas uno, éramos 4 niños y 2 adultos que les encantaba el azúcar, se acababa enseguida. Claro. ¿Y por qué en otras familias compran 6 y ni los tocan? No sé. Bueno, te voy a decir mi versión. Yo creo que es como... Porque tú dices, no estaban comprando mamá esas galletas para cuidarnos. Claro, eso tiene lógica. Y es así, su pensamiento es así. Pero yo también digo, tú ya sabes que si las compras, nos las vamos a comer. Pero nos las vamos a comer porque ya en la familia... Ese paquete de galletas tiene un significado ya de antemano. No es como en la familia que ese paquete de galletas no hay un significado de... Tiene diferentes significados. Te lo voy a poner de esta manera, lo que yo creo. Yo creo que había como un secreto familiar, inconsciente. Nadie se estaba dando cuenta. Pero estábamos viviendo como en una burbuja de que no se vive con naturalidad, es como una relación tóxica con la comida, con todo tipo de comida todo el tiempo, sin saberlo. Entonces, yo creo que hay un miedo ya simplemente a exponerte a la comida. Si tú no te puedes ni siquiera exponer a la comida, es porque sabes que ahí van a haber unos comportamientos impulsivos, van a pasar cosas que estás evitando lo que tú sabes que va a pasar. Entonces por eso ya directamente no lo compras. Estoy pensando que eso viene más de la parte de la familia por parte de mamá que por parte de papá. Porque, por ejemplo, en la familia de papá había mucha abundancia de comida y más abundancia de todo. Sí. La comida siempre estaba en la mesa. Y comía. ¿Te acuerdas que ir a la casa de abuela por parte de papá? Sí. Sabíamos que había comida que nos encantaba, sí. que no, había de más, ¿no? Sí, sí. Y se comía con menos remordimiento. Sí, eso es verdad. ¿No? Sí. Porque creo que es una creencia que no estaba en esta familia, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, creo que tío Kiko, por ejemplo, sí. es todo lo contrario. Tiene una adicción, sí. pero de que no le genera trauma. Es verdad, exacto. Es una adicción sin trauma, ¿no crees? Sí, es sin trauma. Es como si yo
como todo lo que quiera y no está mal. Estoy gordito, pero no está mal. A lo mejor yo creo que hay como una energía más en toda la familia de papá. De aceptación. Y también por no sé si es por haber venido de una familia con una empresa familiar y una energía más masculina, en la que no eran juzgados, ¿sabes? Era como otro tipo de valores que no se está jugando a nadie. La mayoría son chicos en la familia de papá, solamente estaba tía. Sí. Abuela se tuvo que hacer carga de todos sus hijos, tenía que tener mucha energía de pensar en otras cosas, no en quién era físicamente. Sí. Sin embargo, en la parte de mamá, sí, probablemente la energía era completamente diferente. Era de mujeres a expensas de hombres. Por ejemplo, abuela se pasó su vida esperando a un hombre, sí, que emigró, sí, y que ella tenía que cumplir como mujer unos patrones, sí, aunque fuera una mujer esperando, ¿no? Claro, es como una... Es totalmente diferente. Y creo que, segura, porque entiendo yo que mamá, su manera de vernos y de enseñarnos sobre cómo se come y nuestra relación con la comida, viene heredada de lo que le enseñó su madre, de tienes que estar flaca, tienes que estar bien, tienen que verte como una mujer que vale, que eres la mujer de, y tiene que verte bien físicamente, porque yo entiendo que mi mamá tiene que haber tenido mucho trauma también con la comida, o sea, ella tiene que haber sufrido muchísimo para haber tenido 4 hijos y siempre intentando estar flaca, bueno, de hecho siempre está a dieta. Sí, claro, sí, exacto, o sea, sí, yo lo que creo, a ver si lo digo bien. Yo siempre he sentido, yo creo que nosotros tenemos como una relación tóxica con la comida en casa, que nadie como nosotros, como dijimos al principio, la familia no está en contacto con las emociones. Nosotros comunicamos con la comida de manera tóxica y no somos conscientes. Porque no es normal tener dulces, entonces es porque ya nosotros sabemos inconscientemente que es un problema. Porque tenemos la idea de que los dulces son un problema, ya de anticipado inconscientemente. Por ejemplo, en las comidas. Me parece como que es todo como un sinsentido. Creo que no hay una educación nutricional. Simplemente mamá ha cocinado todo lo mejor que ha podido, le ha puesto todo el amor que ha tenido y nos ha dado unos platos increíbles y de grandes también. Pero claro, ahí no hay educación nutricional de lo que hemos necesitado. Entonces mi sensación es que comía muchísimo, pero muchísimo. O sea, yo siempre me sentía full, súper full. O sea, nuestra familia está todo el tiempo intentando, igual que yo, regular esas emociones negativas que se están viviendo todo el día a través de la comida. Pero no somos conscientes de ello. Estoy pensando también. Yo nunca he visto a mamá cocinando por amor, sino por deber. O sea, hay amor, te doy de comer para que estés bien. Sí. Pero quiero decir, a ella no le gusta cocinar. Entonces creo que siempre hizo comida para que salvar ese momento. Entonces papá venía de trabajar súper cansado, su tarea, su deber era darle de comer. Sí. Entonces no preparas un plato que también, a ver, antes no tenía la gente información nutricional del plato perfecto con esta cantidad de proteínas, esta cantidad de hidratos, esta cantidad de vegetales, etcétera, ¿no? Sí. Entonces antes no existía eso, pero también creo que es como en plan de tengo que hacer algo que llene al hombre, que viene de trabajar y está cansado. Y eso mismo se lo doy a mis 4 hijos, que son un montón. Entonces comíamos mucho, mal. Y estaba hecho no para nutrirnos, sino para hacer el deber de cumplir como buena madre. Sí, yo creo que totalmente eso tiene mucho sentido. Porque ella sabía que haciendo toda la comida para que nosotros estuviéramos nutridos, ella iba a cumplir con lo que a ella se le se esperaba. Claro, entonces a lo mejor yo no me acuerdo de ver a mi madre decirme, mira, hoy no quiero cocinar porque no me apetece.
y estoy cansada, entonces haz lo que te dé la gana. Eso hubiera sido un acto bonito, que ella hubiera dicho, hoy no hago lo que debería hacer. Hoy estoy aquí, voy a ver a Belén Esteban. No, pero imagínate, es muy difícil, ¿eh? ¿A qué te refieres? Sí, porque por ejemplo, ponte en el papel. O sea, tienes un marido que no sabe hacerse un huevo frito. Tienes 4 hijos a los que alimentar. Vives a 20 metros de tu madre, que todo lo que te ha enseñado es que tú, para validarte como esposa en la sociedad, es que tienes que saber hacer de comer. Claro. Y alimentar a tu familia, que es tu trabajo de ama de casa. O sea, tienes que ser muy independiente y desconectada del entorno para decir, estoy cansada porque me he pasado el día planchando y ya no me dio para más, para hacer la comida. Exactamente, a mí me hubiera parecido súper legítimo eso, ahora con mi visión de ahora, pero ella no lo cree así Pero sinceramente eso lo entiendo de que todos hacemos cosas por deber, ¿no? O sea, tienes que ¿quién nos hubiera alimentado? A lo mejor nos hubiera enseñado de esa manera a nosotros, a cuidarnos a nosotros. Nuestras emociones. Ella no se permitió decir hoy no como, hoy no cocino. O sea, que a lo mejor sí, porque a lo mejor un día íbamos y nos comíamos una hamburguesa, ¿vale? Pero lo que quiero decir es, tú estabas diciendo que ella no ves que lo hace con amor. No, quiero que a mamá no le gusta cocinar. Y entonces, y bueno, lo dice. Bueno, que cocino, ¿no? Un poco de, otra vez a cocinar, ¿no? Y también creo que de hecho no lo dice más porque sabe que no lo tiene, no, es como si fuera que piensa que no lo puede decir. Porque es lo que se espera de ella, es que quiera, le guste, y porque encima ahora está de moda encima, ¿no? Decir la cocina, tal, qué receta. No, yo no creo que si hubiera sido una mujer de poder adquisitivo, hubiera decidido no cocinar, porque no le gusta, que eso me parece genial. Y pero también creo que aunque lo tenía que hacer porque se esperaba de ella que lo hiciera, pues por eso mismo no ponía amor a eso, ¿sabes? Eso sí. Nunca había pensado eso. Y sí, claro, seguro eso influyó también. Sin culpas, es que claro, en la posición de ella no tenía elección. Exacto, es que no tenía que cocinarnos. Exacto, pero esa comida no la comíamos nosotros. Y esa comida tiene un significado, nos la daba con un significado, en plan. O sea, ¿cuántas veces comiste algo rápido como arroz blanco con plátano frito? Y comer esto y papas fritas. Claro, cosas que haces rápido, sí. Llenan. Aunque yo creo que... Sí, pero yo creo que... ¿Tú no crees que en su mente eso era...? Yo creo que por la falta de educación nutricional, yo creo que ella pensaba que eso era bien. Y de hoy en día y todo. No que está bien, que está mal, sino que tanto... Yo creo que no había una conciencia de... Yo creo que comer mucho es comer bien. Y eso sí, pero nos estamos yendo del tema. Total. Hola, espero que te haya gustado saber cómo vivíamos la comida en nuestra casa. No sé si alguna vez probaste el chocolate blog. Ese nos encantaba. Bueno, en el siguiente capítulo vamos a hablar sobre cómo yo hacía para esconderme y que nunca me pillaran vomitando. Cuento un poco cómo yo vivía esos momentos. Muchas gracias, que espero que los sigas disfrutando. Gracias, chao. Atando Cabos, un podcast de las hermanas Miriam y Noemi Hernández sobre bulimia y otros secretos de nuestra familia.